Hola, soy Gerard, el profesor de Microeconomía, Consumo y Producción de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid de la Academia Statistics. Antes de empezar el curso como tal, os quería comentar un par de aspectos sobre el funcionamiento del mismo. En primer término, indicaros que este curso consta básicamente de vídeos grabados y vídeos en directo. Este será el método de enseñanza. Los vídeos grabados, que son vídeos como este, los dispondréis en la página web y podréis visualizarlos según vuestros horarios que tengáis disponibles. Y luego están los vídeos en directo. En los vídeos en directo se resolverán todas aquellas dudas que os hayan surgido al visualizar los vídeos grabados, que serán más bien teóricos. Los vídeos en directo, la clase en directo, que será mediante la plataforma Google Meet, servirá para poder responder dudas y sobre todo para poder realizar exámenes de los últimos años. En las clases en directo resolveremos todos aquellos exámenes que nos puedan parecer más dificultosos de últimos años de vuestra asignatura. Además de esto, indicaros que es fundamental disponer del dossier que aquí tengo ahora mismo. Este dossier os lo enviaremos a casa en el momento de la inscripción, ya que todas las clases irán haciendo referencia a este dossier, a las páginas, ejercicios que se encuentran en él. Por eso es principal disponer de él para seguir bien las clases. Por ese motivo, si ahora mismo alguien está haciendo la clase de prueba y aún no dispone del dossier, podéis ir a la página web y al lado del vídeo tenéis un link para descargaros el PDF. Os descargáis el PDF y así podemos seguir mejor la clase. Yo recomiendo que lo imprimáis porque hay algún espacio vacío y así vais rellenando la información a medida que avanzamos la clase. Por último, indicaros que el día del inicio del curso creamos un grupo de WhatsApp. Este grupo de WhatsApp servirá básicamente para que podáis realizarme las preguntas que tengáis. Este grupo de WhatsApp está formado por los alumnos y por el profesor, y ahí podréis consultarme cualquier duda, ya sea sobre el funcionamiento del curso, ya sea sobre cualquier duda de temario, algo de exámenes que no nos entendemos, lo que sea, ¿de acuerdo? Cualquier cosa de clase que hayáis hecho que tampoco entendáis, me lo podéis preguntar por ahí sin ningún tipo de compromiso. Siempre tendréis ambas vías para realizar preguntas, el grupo de WhatsApp y las clases en directo, donde también podréis preguntar todo aquello que no se acabe de entender. Una vez dicho esto, empezaremos con el temario, ¿ya de acuerdo? Hoy haremos el tema 1, que corresponde al modelo de pensar en economía. Miraremos esta información hoy. Miraremos que es seguramente uno de los temas más teóricos. Aún así, al final hay ejercicios y es un poco más práctico. La idea será hacer la teoría y luego hacer ejercicios de tipo test y ejercicios abiertos. Una vez explicado esto, empezamos ya con la asignatura. Empezamos el temario y, como os decía, esta primera parte será bastante teórica. Ya veréis que hasta que no lleguemos a la página 5 o 6 no es cuando empezará un poco la parte ya más práctica. Aún así miraremos también la teoría, lo haremos relativamente rápido. Os diré qué partes os podéis leer con tranquilidad en casa, en el dossier, que estará todo escrito básicamente, y qué partes ahora aquí comentaremos con un poco más de tranquilidad. Pero serán básicamente 3 ideas muy básicas. En primer término, aquí hablamos de economía, diferenciando bien microeconomía de macroeconomía. Como podemos ver, la microeconomía se centra en el comportamiento individual. En cambio, la macroeconomía se centra en comportamientos que afectan de forma agregada a colectivos. Lo dice la palabra ya micro, macro. Evidentemente ya podemos a partir de ahí extraer un poco la idea. Luego hay 2 conceptos básicos dentro de la economía que son la eficiencia y la eficacia. Cuando hablamos de eficiencia, hablamos básicamente de racionalizar los medios para conseguir un objetivo predeterminado. ¿Qué quiere decir? No malgastar los recursos, ¿de acuerdo? Cualquier tipo de actividad económica será eficiente si no malgastamos recursos para llegar a nuestro objetivo. Y luego tenemos la eficacia. La eficacia corresponde a la capacidad de lograr nuestro objetivo a partir de realizar una acción. Es decir, una actividad económica será eficaz cuando consigamos llegar a nuestro objetivo predeterminado, ¿de acuerdo? Evidentemente, ambos conceptos tienen muchas similitudes y el objetivo es que sea un estudio o cualquier estudio económico sea eficaz y también sea eficiente, ¿de acuerdo? Una vez dicho esto, tenemos una diferencia básica entre afirmaciones
positivas y afirmaciones normativas, ¿de acuerdo? Esto dentro de la economía hablaríamos de economía positiva y economía normativa. Cuando hablamos de las afirmaciones positivas, hablamos de explicaciones objetivas, ¿de acuerdo? Objetivas, generalmente, evidentemente, sobre el funcionamiento económico, pero son explicaciones objetivas. En cambio, las afirmaciones normativas acostumbran a ser más bien juicios de valor muchas veces, ¿de acuerdo? Juicios de valor personales que pueden tener cierto aspecto de intencionalidad, de subjetividad, ¿de acuerdo? Al fin y al cabo, si os fijáis, en las definiciones que tenéis en la página 2, parte inferior, nos plantean economía positiva y economía negativa. Está en blanco. Vamos un segundo a rellenarlo esto, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de economía positiva, se refiere básicamente a las explicaciones objetivas sobre el funcionamiento de la economía. Explicaciones objetivas sobre el funcionamiento de la economía. En cambio, la economía normativa es la que se refiere a los preceptos éticos y normas de justicia, ¿de acuerdo? Es lo que decía, tiene un punto de vista más individual, ¿de acuerdo? Que dependerá de según quién formule este tipo de explicaciones. De ahí que tengamos los dos tipos, economía positiva y economía normativa. Una vez dicho esto, tenemos los 10 principios básicos de la economía. Estos 10 principios básicos son eminentemente teóricos y los tenéis a partir de la parte inferior de la página 2. Si os fijáis, están en la página 2, en la página 3 y principio de la 4. Yo ahora mismo no voy a comentar cada uno de ellos porque me parece un poco redundante. Si ya disponéis de la información teórica, os lo leéis. Si alguien tuviese algún tipo de complicación, me lo puede preguntar sin ningún tipo de compromiso. Una vez dicho esto, tenéis en la página 4 el ejemplo 1, donde vamos a indicar si distintas frases aquí nos plantean, o distintos temas, pertenecen a la vertiente microeconómica o a la macroeconómica, ¿de acuerdo? La A me dice, la decisión de una familia sobre la cantidad de renta que va a ahorrar. Cuando es de una familia, hemos dicho que los aspectos individuales hablaban de microeconomía. La alternativa A hablaría evidentemente de la microeconomía. La B me dice, la influencia de un aumento del ahorro nacional. Esto influye evidentemente a colectivos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hablaríamos en este caso de macroeconomía. La decisión de una empresa sobre el número de trabajadores. Aquí también hablamos de algo individual, es una empresa la que está tomando sus decisiones. Por lo tanto, la C también correspondería a microeconomía. Y la D de Dinamarca dice la relación entre la tasa de inflación y las variaciones en la cantidad de dinero. Eso también correspondería a vertiente macro, ya que habla de todo el colectivo en genérico, ¿de acuerdo? A partir de aquí comentemos también los distintos sistemas económicos. Básicamente veremos 3 tipos distintos de sistemas económicos. Un sistema económico, al fin y al cabo, es una estructura de producción y de asignación de los recursos económicos, como también su distribución y el consumo de bienes y servicios. Entonces, existen básicamente 2 vertientes muy diferenciadas. Veremos 3, porque uno está entre medio de los 2, es un intermedio, ¿de acuerdo? Pero existe básicamente cuando el Estado participa de forma activa y cuando el Estado no participa. Aquí tenemos los 3 tipos, mirad. Primero, economías de mercado libre o capitalistas, ¿de acuerdo? Este tipo de economías parten de la premisa de que la economía funcionará mejor cuanto menor importancia tenga el Estado, es decir, cuanto menos perturbe el Estado a la economía, mejor funcionará la economía en cuestión, ¿de acuerdo? Esta vertiente, evidentemente, parte de la idea de que el Estado debería actuar lo mínimo posible, que la intervención del Estado sea residual o nula. Por el contrario, la siguiente que observamos, que es la economía planificada o centralizada, propia de los sistemas más bien comunistas, se basa en todo lo contrario, en que en la economía el Estado debería intervenir de forma activa, ¿de acuerdo? Debería tener un control amplio en la planificación de la economía. Debe tener el control de la economía. Este es el objetivo o la idea principal para un buen funcionamiento de la economía en los sistemas planificados o centralizados. Y por último tendremos los sistemas mixtos, ¿de acuerdo? Economía mixta. La economía mixta es aquella
que incluye aspectos correspondientes al sistema capitalista y al sistema comunista, ¿de acuerdo? Tendría un punto central entre ambos tipos de economía. Una participación activa del Estado, pero no al mismo nivel del que participaba en las economías centralizadas. Es decir, que el Estado participe, pero en pequeñas medidas, en el funcionamiento de la economía del Estado del país, ¿de acuerdo? Una vez dicho esto, vamos a mirar ahora mismo 3 tipos de modelos económicos interesantes para entender mejor el funcionamiento de la economía. Aquí si os fijáis, en la página 5 nos indican modelos económicos, y lo que me importa básicamente es una representación simplificada de la realidad. El modelo económico no es nada más que una representación simplificada de la realidad. Siempre que planteemos un modelo económico, partiremos que todo el resto de conceptos que no estemos estudiando se mantienen estables, ¿de acuerdo? Entonces, si yo estudio la relación entre dos productos, partiré de que todo lo restante se mantiene estable. Renta, condiciones de factores de producción, número de trabajadores, todo aquello externo que esté estudiando se mantendrá estable. Miraremos tres modelos económicos. En primer término miraremos la frontera de posibilidades de producción, que la tenéis en la página 5. Luego, si os fijáis, en la página 7 tenemos la especialización y el intercambio, que corresponde a lo que luego llamaremos ventaja comparativa. Y por último, en la página 9, el flujo circular de la renta. Miraremos ahora mismo toda esta información. Empezaremos por el principio, por la idea correspondiente a la frontera de posibilidades de producción. En ese caso, básicamente, tenemos un concepto básico que debemos conocer, que es el coste de oportunidad. El coste de oportunidad corresponde ¿a qué? Aquello a lo que renunciamos, ¿de acuerdo?, para obtener un bien o un servicio. Es aquello a lo que estamos renunciando. Por ejemplo, si yo me quiero comprar una mesa, puede que tenga que rechazar o renunciar a comprarme un sofá nuevo. Por lo tanto, la compra correspondiente a la mesa está comportando que deje de comprar un sofá. Esto es el coste de oportunidad. Cuando hablo de coste de oportunidad, no hablo de coste económico, lo que me está costando la mesa en términos económicos monetarios. No. Hablaría de lo que estoy rechazando, lo que estoy renunciando con tal de conseguir ese bien o ese servicio. A partir de aquí, la forma de representarlo muchas veces, esta información, es con la frontera de posibilidades de producción. La frontera de posibilidades de producción nos indicará las combinaciones eficientes en la producción de dos bienes o dos servicios, ¿de acuerdo? Generalmente hablaremos de dos bienes que aquí planteo ahora mismo, por ejemplo, bocadillos de chorizo y bocadillos de jamón, ¿de acuerdo? Imaginaos que yo tengo una empresa que nos encargamos de producir bocadillos y básicamente producimos bocadillos de chorizo y de jamón. Entonces, en la frontera de posibilidades de producción, os he indicado ya, nos mostrará las combinaciones eficientes en la producción de ambos productos. Entonces, lo que es innegable, que si yo estoy produciendo de forma eficiente, si quiero producir más bocadillo de chorizo, tengo que renunciar a producir bocadillos de jamón. Por lo tanto, la pendiente de la frontera de posibilidades de producción siempre será negativa. Lo hago lineal, aunque luego veremos que también puede ser parabólica. Es decir, puede ser cóncava o convexa, pero eso lo veremos luego. Ahora me interesa la idea que es negativa, que la pendiente es negativa, por lo que estaba indicándoos, porque a medida que aumente la producción de bocadillo de chorizo, es innegable que va a disminuir la producción de bocadillos de jamón. Por lo tanto, si yo me encontrase en este punto y considero que quiero producir más bocadillo de chorizo, para producir más de chorizo deberé producir menos de jamón. Aumentaría el chorizo, pero disminuiría la producción de jamón. De ahí que la pendiente siempre sea negativa. A partir de esta información, si nada cambiase, que hemos dicho que es una de las condiciones de los modelos económicos, solo me podría mover dentro de esta recta, lineal en este caso, para hablar de producción eficiente. Si estuviese fuera, no sería eficiente.
aquí tenemos las diferentes estructuras posibles en la producción. Esto lo tenéis en la página 5, parte inferior, ¿de acuerdo? Las 3 situaciones de la estructura productiva. Hemos dicho que si nos encontramos en la frontera de posibilidades o muy cercano a ellas, estaríamos hablando de una producción eficiente. Si me encuentro por aquí donde estoy dibujando los puntos, sería una producción ineficiente. Imaginaos que yo quiero producir este número de bocadillos de jamón, sea lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero producir esto y estoy produciendo este número de bocadillos de chorizo, no estoy siendo eficiente, ya que produciendo este número de bocadillos de jamón, podría producir hasta este número de bocadillos de chorizo. Por lo tanto, no estaría siendo eficiente. Me encontraré dentro de la eficiencia en el momento que me encuentre dentro o muy cercano a la frontera de posibilidades de producción. Si me encontrase por aquí arriba, estaría produciendo de forma inabarcable. No puedo llegar a producir esto. Un día puntual puedo hacer que alguien trabaje muchas horas, pero lo normal es que no pueda llegar a producir esto, ya que la frontera de posibilidades está más hacia la izquierda, más hacia dentro del gráfico. Una vez visto esto, si yo me encontrase en este punto que estoy marcando, solo produciría bocadillos de chorizo y ninguno de jamón. Si me encuentro aquí, solo produciría bocadillos de jamón y ninguno de chorizo. Con esta información, y más allá de la información de que hemos dicho que siempre es negativa, podemos ver cómo está distribuida, cuál es la situación productiva de un país o de un productor. A partir de esta información tenemos la pendiente. La pendiente corresponde siempre a lo mismo, al incremento de Y entre el incremento de X, que corresponderá básicamente siempre a lo mismo, a la información de la Y actual menos la Y inicial entre la X actual menos la X inicial. Evidentemente, si hablamos de una relación lineal, si la frontera de posibilidad de producción fuese lineal, tendríamos que la pendiente sería todo el tiempo estable. Y la pendiente, os lo digo ya, equivaldrá al coste de oportunidad. Por ejemplo, imaginaos este ejemplo. Tenemos jamón, bocadillos de jamón, es igual a 10 menos 2 por bocadillo de chorizo. Esto es una recta, evidentemente, pendiente negativa. ¿Qué quiere decir? Que por cada bocadillo adicional que produzcamos de chorizo, tendremos que dejar de producir 2 bocadillos de jamón. Por lo tanto, 2 sería el coste de oportunidad de producir una unidad adicional de chorizo. Entonces, la pendiente nos indicará el coste de oportunidad, siempre en valor absoluto, lo que estamos renunciando para producir una unidad más del bien representado en el eje de las X, ¿de acuerdo? En este caso, 2. Para producir una unidad más de chorizo, renunciamos a 2 de jamón. Pero si la función no fuese lineal, fuese cóncava o convexa, evidentemente la pendiente iría cambiando, porque también iría cambiando el coste de oportunidad. Quiero que veamos, por favor, el ejemplo que encontráis en la página 5. En la página 5, parte central inferior, tenéis un gráfico. En este gráfico tenemos 2 bienes, el bien A y el bien B. Si os fijáis, por ejemplo, cuando pasamos del punto A al punto B, no los bienes, los puntos. Tenemos dentro del gráfico punto A, B, C, D, E, F y G. Antes de nada, ¿el punto G es un punto eficiente? Evidentemente no. El punto G es un punto ineficiente y el punto F un punto inabarcable. El resto son puntos eficientes, evidentemente. Cuando pasamos del punto A al punto B, ¿qué ocurriría, por favor? Del punto A al punto B sería 60 menos 64 y 1 menos 0. Por lo tanto, me quedaría menos 4. Menos 4 corresponde a la pendiente. En valor absoluto, 4. ¿Qué quiere decir este 4? Que por una unidad adicional que producimos del bien A, que es el bien de las X, dejamos de producir 4 unidades del bien B, que es el bien de las Y's, ¿de acuerdo? Del eje de las Y's. Pero si os fijáis, en este caso la función no es lineal, es cóncava. Como la función es cóncava, ¿qué ocurrirá? Os podéis fijar,
que el coste de oportunidad irá aumentando, la pendiente irá aumentando. Si miro desde el punto B al punto C, ¿qué ocurriría? Que disminuiría 12 entre 1, ¿verdad? Por lo tanto, 12 sería la información correspondiente al coste de oportunidad cuando pasamos de B a C. Por esta unidad adicional hemos tenido que renunciar a 12 unidades. Y si miras el siguiente, serían 20. Y el último, 28. Como vemos, cuando es cóncava, el coste de oportunidad va aumentando. ¿Por qué? Porque la pendiente en valor absoluto cada vez es mayor. Y la pendiente es lo mismo que el coste de oportunidad, ¿de acuerdo? Para mirar esta información, por favor, quiero que vayamos a la parte inferior de la página 6. Si la función es lineal, empezaré, lo más sencillo. Esto está en la página 7, pero bueno, empiezo por la página 6, que hablan de cóncava, ¿de acuerdo? Si la frontera de posibilidades de producción es cóncava, si la función es cóncava, muy importante, en primer término, ya lo hemos comentado, el valor absoluto de la pendiente irá cada vez aumentando. La pendiente en valor absoluto cada vez será mayor. Si es cóncava, ¿de acuerdo? La pendiente en valor absoluto cada vez será mayor. Por lo tanto, segundo punto, evidentemente, el coste de oportunidad también cada vez irá aumentando. El coste de oportunidad también irá aumentando. Y por último, indicar que cuando es cóncava, a medida que vaya aumentando la producción del bien X, cada vez tenemos que destinar más factores de producción para producir una unidad adicional del bien X, ¿de acuerdo? Mayor número de factores de producción para la producción de una unidad adicional del bien X. Estas son las tres características propias de cuando la frontera de posibilidad de producción es cóncava. Si la frontera fuese convexa, es decir, tuviese una forma como esta, si fuese convexa, todo lo contrario. La pendiente en valor absoluto iría disminuyendo, el coste de oportunidad también disminuiría y necesitaríamos menos factores de producción para producir una unidad adicional del bien X. Esta es la idea si fuese convexa. Por último, si la función fuese lineal, si tuviésemos una función que fuese lineal, la pendiente sería estable, sería constante, el coste de oportunidad también sería constante y los factores de producción no variarían, los necesarios para producir una unidad adicional más del bien X, ¿de acuerdo? Esta es la información correspondiente a la frontera de posibilidades de producción. Solamente hay una última cosa que quiero comentaros antes de pasar a la siguiente parte, que es la frontera de posibilidad ¿es siempre estable? Evidentemente no. Puede desplazarse. Puede que se desplace hacia la derecha, hacia afuera o hacia abajo, hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Se puede desplazar. ¿De qué dependerá de que se pueda desplazar? De diferentes aspectos. Esto lo podéis ver, si os fijáis, por favor, en la página 7, parte central superior, ¿de acuerdo? Evidentemente, una mejora en la tecnología. Imaginaos que me compro una máquina para cortar más rápido el chorizo, solo el chorizo. Si me compro una máquina para cortar más rápido el chorizo, podría producir lo mismo. Podría producir más en el mismo tiempo. Por lo tanto, me quedaría una información como esta. Es un intento de línea, jamón no ha cambiado, pero chorizo sí que producimos más, ¿de acuerdo? Ya que en nuestra nueva máquina, la tecnología que estamos incluyendo mejora la producción de chorizo. Si tuviese que mejorar en términos genéricos la tecnología, si mejora la tecnología tanto para cortar chorizo como jamón, mejoraría todo, tanto el chorizo como el jamón. Por lo tanto, se desplazaría toda la curva hacia la derecha. ¿Qué más tenemos? Pues una ampliación de capital. Evidentemente, una ampliación de capital también provocaría un desplazamiento hacia la derecha. Todo lo contrario si fuese al revés, ¿de acuerdo? Es decir, si empeorase la tecnología o redujésemos el capital para poder producir nuestros productos. En tercer término,
Cambio en los factores productores. Es decir, si los factores productivos incrementan, evidentemente aumentará. Si los factores productivos disminuyen, evidentemente disminuirá. Depende de los factores de producción. Y por último, si se descubren nuevos recursos naturales. Si surgen recursos naturales nuevos, evidentemente se desplazará. Si al revés se reducen los recursos naturales, lo contrario. Dependerá de la información que la frontera de posibilidad de producción se desplace hacia la derecha o hacia la izquierda. Una vez visto esto, primer modelo, vamos a mirar el segundo modelo, que corresponde básicamente a la especialización y al intercambio. Para estudiar estos dos conceptos, especialización e intercambio, es básico conocer dos conceptos básicos dentro de la economía, que es la ventaja absoluta y la ventaja comparativa. La ventaja absoluta la tendrá aquel productor que requiera menos factores de producción para producir un bien. Es decir, el productor que requiere menos factores de producción para producir un bien, será el productor que tendrá ventaja absoluta en la producción del bien. Pero claro, ¿qué ocurre? Que si hablamos del que necesita menos factores de producción, puede ser que el mismo productor sea el que tiene ventaja absoluta en la producción de muchos bienes. Entonces, él produciría muchos bienes, pero otros productores no producirían ningún bien. ¿Y la idea cuál es? La especialización, que cada uno se especialice en aquello que más domina, para luego poder realizar el intercambio correspondiente. De esta forma, ¿qué ocurrirá? Que más que la ventaja absoluta, me interesará la ventaja comparativa. La ventaja comparativa no estudia el productor que tiene que dedicar menos factores de producción, no. Estudia y analiza cuál es el productor que tiene el menor coste de oportunidad en la producción del bien. El productor que tenga el menor coste de oportunidad en la producción del bien será el productor que debería o que tendrá ventaja comparativa, y al tener ventaja comparativa debería encargarse de la producción y comercialización de ese bien. Una vez dicho esto, vamos a mirar por favor la página 8. Vamos a mirar ejemplos de esta información de la ventaja absoluta y la ventaja comparativa. Vamos a mirar dos ejemplos típicos. En uno miraremos la información cuando me indiquen los productos producidos y en otro cuando me indican las horas que necesitamos o factores productivos, pueden ser horas o factores productivos, que necesitamos para producir un bien, ¿de acuerdo? Pensar que los factores productivos puede ser esto, puede ser trabajo, puede ser capital, puede ser distintos aspectos. En este caso hablaremos de horas, pero se puede hablar de otros factores productivos. Empiezo igualmente por el número de bienes producidos, ¿de acuerdo? Tenemos un ejemplo aquí. Tenemos Alemania e Italia. Hablamos que los factores productivos son las horas, y son las mismas, 100 horas, ¿de acuerdo? Y tenemos coches y ordenadores. En este caso, tenemos 2, 10, 1, 8. Importante, por favor, si hablamos de ventaja absoluta, ¿quién tiene ventaja absoluta en la producción de coches? No hay duda, ¿verdad? ¿Quién produce más con los mismos factores de producción? Evidentemente, Alemania. ¿Y quién tiene ventaja absoluta en la producción de ordenadores? Lo mismo. ¿Quién produce más con los mismos factores de producción? Alemania. Por lo tanto, según esta información, Alemania se debería encargar de la producción de coches y de ordenadores. Pero básicamente, si queremos especializarnos y trabajar con la idea de intercambio, requerimos estudiar la ventaja comparativa, que eso lo estudiaremos a partir del coste de oportunidad. Cuando hablamos del coste de oportunidad, haremos una tabla similar a la de aquí vemos, ¿de acuerdo? Tenemos coches, ordenadores, Alemania e Italia, ¿de acuerdo? Entonces, importante, para buscar cada uno de los valores, haremos siempre lo mismo. Dentro de esta información, trabajamos con el productor. En este caso, el productor es Alemania. Y para buscar este valor, el valor correspondiente a los coches lo planteamos en el denominador. Es decir, 10 entre 2. Así buscaría este valor, 10 entre 2. El otro, al contrario, está en el denominador, 2 entre 10, 0,2. ¿Qué significan estos valores? 5 corresponde ¿a qué? Al coste de oportunidad de coches. Por lo tanto, quiere decir que en Alemania, por cada coche que estamos produciendo,
tenemos que renunciar a la producción de 5 ordenadores. Por cada coche adicional dejamos de producir 5 ordenadores. Y en Alemania, por cada ordenador que estamos produciendo, dejamos de producir 0,2 coches. Lo mismo haríamos con Italia. 8 entre 1, 8, y 1 entre 8, 0,125. ¿Qué significa esto? Pues que en Italia, por cada coche que estamos produciendo, dejamos de producir 8 ordenadores. Y por cada ordenador producido, renunciamos a 0,125 coches. Ahora sí que puedo buscar quién tiene ventaja en comparativa, ventaja relativa, ¿de acuerdo? ¿Quién tiene en este caso ventaja relativa comparativa? Evidentemente, en la producción de coches, ¿quién tiene menor coste de oportunidad? Alemania. Y en la producción de ordenadores, Italia. Según esta información, según la ventaja comparativa o relativa, debería producir coches Alemania y ordenadores Italia y comercializar cada uno con estos productos. Y luego, evidentemente, a partir del intercambio, todo el mundo dispondría de todos los productos. Este ejemplo es cuando me plantean el número de productos producidos con unos factores de producción dados. Pero si me lo plantean al revés y me dijesen que cuántos factores de producción requiere cada productor para producir un bien, ¿de acuerdo? ¿Cuántos factores de producción requieren? Aquí tenemos otro ejemplo, mirad, tenemos Europa y tenemos China, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos en este caso 3, 2, coches, ordenadores, 3, 2, 4, 1. Esto en este caso hace referencia a los factores de producción, a las horas que requerimos para producir un bien, ¿de acuerdo? Entonces, en coches, ¿quién tendría ventaja absoluta? Evidentemente, el que necesite menos factores de producción, que es Europa. Dedica menos tiempo para producir un coche. China dedica más tiempo. Y en ordenadores tendría ventaja absoluta China. En este caso ya tenemos que un país o un productor, en este caso Europa, tiene ventaja absoluta en la producción de coches y China en la producción de ordenadores. No haría falta mirar la ventaja comparativa, igualmente ahora lo trabajaremos, pero en la vida real esto no haría falta realizarlo más. Ahora miraré el coste de oportunidad de cada uno de los diferentes productores en los diferentes productos. Mirad, en este caso, por favor, si hablamos de coches, ¿de acuerdo? Europa. Importante, a diferencia de anteriormente, que cogimos el productor y el valor lo planteábamos en el denominador, aquí el valor lo planteamos en el numerador, ¿de acuerdo? Antes era denominador, ahora es numerador. Por lo tanto, aquí sería 3 entre 2, 1,5. Y aquí este el numerador, 2 tercios, 0,66 periódico. Aquí lo mismo, 4 entre 1, 4. Y aquí 1 entre 4, 0,25. ¿Quién tiene ventaja comparativa en la producción de coches? No hay duda. En la producción de coches, Europa. Y en la de ordenadores, China. Según esta información, se debería especializar en la producción de coches Europa y de ordenadores China. Claro, continente Europa, ¿qué ocurriría? Que para producir un coche tiene que renunciar a 1,5 ordenadores. En cambio, en China, para producir un coche deben renunciar a 4 ordenadores. Esto es otro modelo importante dentro de la economía, que es el de la intercambio y especialización. Y el tercer modelo que vamos a mirar ahora mismo es el flujo circular de la renta. De los tres es el más teórico y el que explicaremos más rápido. Quiero que veáis, por favor, el esquema que tenéis planteado en la página 9, por favor. El esquema correspondiente a la página 9. En él tenéis los agentes económicos que participan, que son básicamente los consumidores, familias y los productores empresas. Tenemos las familias y las empresas, pero hay dos mercados, si os fijáis. El mercado de bienes y servicios y el mercado de factores de producción. Muy importante,
Cuando hablamos de factores de producción, hablábamos lo que decía antes, capital, trabajo. Si pensamos en trabajo, nos será más sencillo ahora mismo, ¿de acuerdo? En el mercado de factores de producción, importante, las familias venden y las empresas compran. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, mi disponibilidad de tiempo para trabajar para alguien me puede contratar y me estará pagando por mis servicios, ¿de acuerdo? Entonces, en el mercado de factores de producción, las empresas compran y las familias venden sus factores de producción. Estos factores de producción se convierten luego en bienes y servicios. Las empresas los convierten en bienes y servicios. Estos bienes y servicios los venderán las empresas y los comprarán las familias. Y posteriormente las familias volverán otra vez a vender sus factores de producción. Y las empresas volverán a comprarlo, venderán bienes y servicios, familias comprarán. Y así progresivamente, que es el flujo circular de la renta, el gráfico que podéis visualizar en la página 9, parte central, ¿de acuerdo? Esta es la idea básica y quiero que nos quedemos de este gráfico. Una vez dicho esto, vamos a mirar ejemplos tipo test y ejemplos abiertos, ¿de acuerdo? Haremos algunos de ellos, no muchos. Si os fijáis, en las páginas 11 y 12 tenemos un seguido de ejercicios. Ahora haremos solamente algunos de ellos, ¿de acuerdo? Miraremos, por favor, el 6, el 12 y el 10, ¿de acuerdo? 6, 10 y 12. De las páginas 11 y 12, por favor, ¿de acuerdo? Miremos rápidamente. Si alguien tiene alguna duda de alguno extra, me lo puede comentar sin ningún compromiso. Resolvamos ahora estos ejemplos tipo test. El 6 me dice la pendiente de la frontera de posibilidad de producción. ¿Nos proporciona qué? Lo he dicho anteriormente, ¿verdad? La frontera de las posibilidades de producción nos indicaba el coste de oportunidad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, corresponde a qué? A lo que tenemos que renunciar del bien Y para producir una unidad más del bien X. Por lo tanto, la producción de la economía. No, eso nos indica la pendiente. La B, el coste de oportunidad. Sí. La C, la cantidad. Perfecto. La C también, ya que es la misma definición que el coste de oportunidad. Por lo tanto, la 6, la correcta es la D de Dinamarca. El 10, el crecimiento económico puede expresarse como, evidentemente lo hemos dicho, un aumento, por ejemplo, de capital provocaba que un desplazamiento hacia la derecha de la frontera de posibilidades de producción. Y por último, el 12 me dice si la función de probabilidad de producción es lineal. ¿Qué quiere decir?
que el coste de oportunidad es constante, ya que, como ya hemos dicho anteriormente, la recta será siempre estable, tendrá la misma pendiente, no será cambiante, ¿de acuerdo? Y hemos dicho que el coste de oportunidad equivalía a la pendiente. Una vez dicho esto, vamos a mirar ejemplo abierto. Haremos el más complicado ahora mismo, ¿de acuerdo? Mirad, por favor, el ejemplo 1 de la página 15, ¿de acuerdo? Mirad el ejemplo 1, por favor, de la página 15.
Planteamos ahora este ejemplo. Tenemos Francia e Inglaterra, ¿de acuerdo? Único factor de producción me plantean que es el trabajo. Y producimos vino y paño, ¿de acuerdo? Entonces, el coste de oportunidad vemos que es constante. Por lo tanto, en este caso, hablaremos que las fronteras de posibilidad de producción son evidentemente lineales. A partir de aquí tenemos en Francia, vamos a plantear la información de Francia y la información de Inglaterra, ¿de acuerdo? Y tenemos la siguiente información, vino y paño. De vino estamos produciendo 300 en ambos casos como máximo, ¿verdad? El máximo es 300. Y de paño estamos produciendo aquí 600 en Francia y 200 en Inglaterra, ¿verdad? A partir de aquí me indica, representen dos gráficos las fronteras de posibilidades de producción y halle sus expresiones analíticas, expresando la producción de paño con P y en función de la producción de vino. Perfecto. Es decir, P en función del vino. Por lo tanto, si planteamos P en función del vino, planteamos que en el eje X disponemos del vino, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en este caso, ¿qué tenemos? Que en el caso de Francia, tenemos que el paño, como máximo, podemos producir 600 y de vino, como máximo, 300. Esta sería la frontera de posibilidades de producción. Hasta ahí perfecto. ¿Qué más sabemos? Que la expresión analítica es una recta. Y es igual a más bx, donde y corresponde, en este caso, al paño. La a es la ordenada al origen, el punto por donde la recta corta el eje de ordenadas. La x es el vino y nos falta la pendiente. La pendiente era el incremento de y entre incremento de x. Desde este punto a este punto, la y disminuye 600. Y de este punto a este punto, la x aumenta 300. Por lo tanto, menos 2. La pendiente aquí sería menos 2. ¿Qué quiere decir? Que por cada unidad que aumenta el vino, por cada producto adicional de vino, tengo que renunciar a producir 2 paños. Por cada unidad adicional de vino, renuncio a 2 paños. Lo mismo podría, porque eso es el coste de oportunidad, recordar, la pendiente correspondía al coste de oportunidad. Si trabajamos con Inglaterra, haríamos lo mismo. En Inglaterra disponemos de la siguiente información. Paños también y vinos. Paño 200 en este caso y vino 300. Por lo tanto, ¿cómo planteamos? También una recta y tendríamos que paños es igual a 200 menos el incremento de y, que es menos 200, entre el incremento de x, que es 300, menos 0,66 periódico. Y todo ello multiplicado por el vino. ¿Qué quiere decir? Que en Inglaterra, por cada unidad adicional de vino, tenemos que renunciar a 0,66 unidades de paño, ¿de acuerdo? Una vez visto esto, miramos la siguiente pregunta. ¿Es posible producir en Francia 100 unidades de vino y 450 de paño? Vamos a mirar 100 unidades de vino. Si en Francia producimos 100 unidades de vino, mirad qué nos quedaría. Nos quedaría igual a 400. Es decir, como máximo puedo producir 400 unidades de paño. Por lo tanto, producir 100 y 450 es inalcanzable en nuestra estructura productiva. No podemos alcanzarlo, ¿de acuerdo a eso? Seguidamente, razón de la respuesta, representemos la combinación. Aquí tendríamos, en este caso, que vino es 100, que estará por aquí, y tendríamos 450, que estará por aquí. Será un punto que estará fuera, hacia la derecha, de la frontera de posibilidades de producción. Lo mismo hacemos, por favor, ahora mismo en el siguiente punto, en el C. ¿Es eficiente? Me pregunta. 100 de vino y 350 de paño. Voy a mirar. 100 me da 400. 350 estará por aquí. Es decir, eficiente no es ineficiente. Eficiente es si me encontrase dentro de la frontera de posibilidades. ¿Este valor es posible? Posible sí. Si la pregunta es si es posible, diríamos que sí. Si es eficiente, diremos que no.
Eficiente no es, repito, es ineficiente porque no estamos produciendo en nuestro máximo, en la combinación posible máxima, ¿de acuerdo? Seguidamente, ¿cuál es el coste de oportunidad de producir vino y paño, ¿de acuerdo? Vamos a mirar la información. Podemos plantear con este ejemplo muy sencillo los costes de oportunidades. Mirad, en este caso tendríamos Francia, Italia, tenemos vino y paños, ¿de acuerdo? Aquí iría 600 entre 302. Para producir una unidad de vino tenemos que renunciar a 2 de paño, que ya lo sabía, pero aquí lo tenía. Pero bueno, lo repito en esta información. Aquí iría 300 entre 600, 0,5. Para producir una unidad adicional de paño debemos renunciar a 0,5 unidades de vino. Lo mismo en Italia, por favor. Aquí iría 200 entre 300, 0,66 periódico, que ya lo conocíamos también, aquí lo teníamos. Por cada unidad adicional de vino tenemos que renunciar a 0,66 de paño, ¿de acuerdo? Y aquí 300 entre 200, 1,5. Una vez tenemos esto, si miramos coste de oportunidad menor dentro de vino en Italia y dentro de paños en Francia. Por lo tanto, Francia debería encargarse de la producción de paños e Italia de la producción de vino. Así es como trabajaríamos en un mundo de intercambio, donde cada productor se especializase en aquello que le comportase un menor coste de oportunidad. Ya está, coste de oportunidad, producir, vale. Esta es la información que nos preguntaban. Una vez visto esto, dejamos por aquí la información. Si alguien tiene alguna duda, puede preguntármelo sin ningún compromiso por el grupo de WhatsApp o también, si prefiere, en la clase de dudas sin ningún tipo de compromiso. Una vez dicho esto, que podáis practicar mucho y nos vemos en la próxima clase.